Jorge Ríos, columnista, bienvenido. Gracias, Raúl. ¿Con qué tema, Jorge? Un gusto estar acá. Bueno, un poco de lo que vos anticipabas, tratando de verlo un poquito en perspectiva también, ¿no? En perspectiva, si se quiere, en términos temporales, históricos y en términos también del escenario, ¿no? El escenario global. En mi última intervención como columnista, hablé de un libro que se viene hablando mucho, ¿no? Que es Los ingenieros del caos, de Giuliano da Empoli, donde el autor de alguna manera traza una conexión entre lo que viene siendo en las últimas décadas, por ejemplo el Brexit, el movimiento 5 estrellas en Italia, Donald Trump, ¿no? su primer mandato y el actual, Bolsonaro, ¿no? Y traté de demostrar que Milei en realidad no es un fenómeno tan sui generis como muchas veces creemos, ¿no? Que pensamos que estas cosas pasan solo en Argentina. En realidad responde bastante a lo que sería el nuevo manual de la ultraderecha, claro, ¿no? mundial, global, con este tipo de comunicación política, con este tipo de políticas también, ¿no? Es decir, el cómo, pero también es el qué, ¿no? de estos gobiernos. Y me parece que está bueno preguntarnos, bueno, ante todas estas crisis múltiples que viene sufriendo el gobierno de Javier Milei en múltiples ámbitos y frentes, ¿no? ¿Cómo se sostiene esa narrativa que propone aquel manual de la ultraderecha global y cuáles son sus límites y qué se puede esperar también al futuro, ¿no? ¿Vos decís que ese manual también se está aplicando, al menos en sus principales títulos acá en la Argentina? Sí, de mínima se habilita esa lectura y es muy interesante leerlo desde ese lugar, ¿no? Podemos, si queremos, ¿no? Como está ese dicho popular, ¿no? que se usa mucho hoy en día, que dice no tenemos pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Claro. Entonces un poco, en muchas de las situaciones que estamos viendo al gobierno nacional, un poco opera esa lógica, ¿no? De, bueno, hay que probarlo esto, ¿no? Porque acá en este caso no pasa como pasó con el gobierno de Macri, que había alguien detrás que salía a hablar y a defender el proyecto, ¿no? Exactamente. Bueno, en este caso hay múltiples voceros, ¿no? Y sobre todo lo vimos en estas dos grandes crisis que tienen que ver con la corrupción, ¿no? El caso Libra y el caso por el que está transitando ahora de las presuntas coimas, ¿no? Del famoso 3% de Karina, como se lo conoce popularmente, de los audios de Diego Españolo. Que es una cierta, como decías vos hace un ratito, Raúl, un cierto mutismo, ¿no? Del gobierno que siempre tuitea compulsivamente, que siempre sale a dar conferencias de prensa de manera canchera, podríamos decir, ¿no? Que es un poco el estilo también que marca ese manual, ¿no? Al que me estoy remitiendo todo el tiempo. Ese estilo burlón, ¿no? Que desdeña al adversario, lo convierte también en un enemigo, lo cual burlón es muy... y agresivo. Exactamente, el burlón agresivo lo convierte en un enemigo a ser eliminado, ¿no? Y toda la retórica que acompaña eso y todas también las puestas en escena. Bueno, en estos dos casos vimos cómo eso no ocurrió y se puede... Silencio. Exacto, se puede leer ese silencio como, bueno, claramente un signo de debilidad. Hay una característica, ¿no? de la ultraderecha cuando se ve acorralada. Me dijiste algo, como un signo de debilidad, sí, algo no guionado, no previsto. Exactamente, que se sale de ese guión, que se sale de ese manual o que al menos no estaban en esa página y la tienen que empezar a buscar. Bueno, ¿qué hacer en estos casos, no? En general... Bueno, hicieron lo que suelen hacer, empezar a disparar. Exacto. Y buscando culpables en otro lugar. Hoy, Patricia Bullrich sale con dos... costados nuevos, uno de afectar a la cuestión petrolera y otro que son los espías rusos, que son los que graban y filtran estos audios ahora, los últimos, de Karina Milei. Si se quiere, se incorporan nuevas narrativas, ¿no? Muy coloridas, además, si se quiere. Que bueno, que es parte justamente, ¿no? Se lo suele llamar la táctica de la tinta de calamar, ¿no? De justamente tratar de generar una pantalla de humo también, ¿no? Esparcir algo para tapar. Exactamente, como defensa, ¿no? Entonces, hay una lectura que se habilita de los disturbios, ¿no? de las agresiones que se fueron dando en el espacio público en esos recorridos que hizo Milei con Expert
En esos Karina, disturbios que salió a buscar el presidente Milei con Esper. Exactamente, ahí se habilitan lecturas que son más o menos, si se quiere, inocentes, ¿no? Uno podría pensar, sí, lo más básico es pensar que sabiendo que el clima no les beneficia salir a exponerse y es esperable, si se quiere, que ese malestar social se exprese a través de justamente no solo insultos, sino agresiones. Hay otras lecturas quizás más arriesgadas que hasta dicen que, bueno, que eso es parte, de hecho, el manual de la ultraderecha incluso indicaría que si el pueblo, en este caso, no actúa espontáneamente, que hay que causar esos disturbios, ¿no? Entonces generamos una agenda alternativa que nuevamente desvía la atención de lo que originalmente se estaba discutiendo. Ahora vemos esta estrategia nuevamente donde Karina Milei pasa de ser una sospechosa, si se quiere, ¿no?, a ser víctima, ¿no? Víctima de una operación. Le grabaron ilegalmente una conversación inocente dentro de Casa de Gobierno. Exactamente. Lo peligroso quizá, ¿no?, de todo esto es que cuanto más acorralado se ve uno de estos gobiernos, estoy hablando y remitiéndome siempre a ese manual, ¿no? Cuanto más acorralado se ve un gobierno de la ultraderecha global, más más redobla la apuesta también en términos de generar este tipo de cuestiones. Entonces, la pregunta que aparece, siempre siguiendo esta lógica y este razonamiento, sería hasta dónde son capaces de llegar para generar distractores, ¿no?, en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales. ¿Crees? No podemos hacer futurología, pero en esos manuales o en esa impronta de la ultraderecha también de ir guionando y de ir tratando de controlar todo, decís, ¿no? No sabemos hasta dónde son capaces de ir, pero ¿crees que van a lograr controlar esto? O sea, ¿cómo vas viendo? Lo que por ahí también uno podría pensar es que venían preparados, ¿no?, con una narrativa que explicaba de alguna manera, intentaba explicar el por qué la economía no está bien, ¿no? Porque claramente ya no pueden negar de alguna forma que la economía, en términos económicos, no están saliendo bien las cosas como dijeron que iba a salir, ¿no? Y venían preparados con una narrativa para eso, que es en términos electorales, bueno, siempre hay ruido político, pero encima ahora se le agrega la cuestión del riesgo, que ahí también, ¿no?, en esta narrativa, el riesgo cuca, entre comillas, ya está también toda una construcción, ¿no?, de ese enemigo, ¿no?, que sería el kirchnerismo, pero en términos derogatorios, digamos, ¿no? Cuca, que tiene que ver con la cucaracha, ¿no?, con esta cuestión de deshumanizar. A pesar de que se va romantizando el uso del término cuca como que fuera una manera de llamarlos nomás, no hay que olvidar el origen. Exactamente, sí. Por supuesto, como toda palabra, como todo signo, se puede, digamos, exactamente, su significado, su sentido puede cambiar, es dinámico, ¿no? Entonces se la puede resignificar, que es lo que muchas veces históricamente hicieron los grupos, ¿no?, los sectores sociales atacados, ¿no? Jorge, hay un montón de temas, pero hay temas que no quiero dejar pasar. Dijiste sectores atacados. En Davos, a principio de año, el presidente Milei fue muy contundente contra quienes salió, las minorías, aquellos que están a favor del clima. Hay una serie de sectores. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, justamente, por un lado, por supuesto, esa agenda queda totalmente relegada, ¿no? Claro. Una agenda que de hecho es básica, ¿no?, de derechos básicos, de respeto. De hecho, por dar un ejemplo, los ataques homo, lesbo, odiantes, es decir, a las personas por su orientación sexual o identidad de género, vienen aumentando muchísimo en este periodo de la historia argentina, ¿no? Como no se venía viendo hace mucho tiempo. Y esa es una pincelada nada más de todo lo que viene pasando. Uno podría pensar en esa pregunta que nos hacemos, Raúl, de hasta dónde pueden llegar con la agenda, ¿no?, alternativa y de desviar la atención. Podemos pensar que todavía hay cuestiones que en agenda, podríamos pensar una posible agenda de ataques, por ejemplo, disputar el sentido nuevamente de lo que es el matrimonio igualitario, de lo que es la ley de identidad de género, de lo que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, hago un paréntesis. Llegaron a la locura que pasó acá en Misiones con esa crueldad como lo
lo están calificando todos los medios también de las auditorías, por decirlo de alguna manera, a los discapacitados. La forma, Exacto. no el qué, ¿no? Sino el cómo. Exactamente. Bueno, ahí, como decís vos, se ramifica por todos lados todo esto, ¿no? Pero justamente ahí podríamos pensar dos cosas, ¿no? Digo, cuanto más acorralado se ve un gobierno de estos, más está dispuesto a redoblar la apuesta. Bueno, justamente por cómo se viene dando la configuración de poder, si se quiere, ¿no? Karina Milei es demasiado cercana, ¿no? A lo que es Javier Milei. Diríamos, típicamente podríamos decir que no hay fusibles, ¿no? Claro. O los fusibles en este caso no estuvieron bien dispuestos, si se quiere. Con lo cual están tirando toda la carne al asador, ¿no? Por Porque el usar presidente otro. dijo que en el caso que avance, el fusible es él. Exactamente. Prefiere renunciar antes que entregar a la hermana. Exactamente, con toda la crisis institucional que eso implica, ¿no? Entonces, por eso quizá también la gravedad, ¿no? De pensar si efectivamente ese manual de la ultraderecha sigue vigente y la vienen siguiendo, es preocupante, ¿no? Pensar cómo en esta situación de crisis absoluta, sin fusibles, cómo puede seguir toda la realidad del gobierno en principio, pero la realidad política del país, ¿no? Institucional. Jorge, la realidad de la gente también. Y de la gente, por supuesto, porque en todo esto lo que queda relegado es justamente la agenda ciudadana. Claro. Nos ponemos a hablar de, otra vez, la agenda política, de los políticos, y también un poco que acá cada vez le van quedando menos márgenes para poder seguir adelante con esa narrativa de que representan al pueblo en contra de una supuesta casta que dicen venir a atacar, porque cada vez queda más al desnudo de que se comportan y hacen exactamente lo mismo que esa supuesta casta a la que en teoría vinieron a correr exactamente, claro. ¿No? Entonces ahí es donde la crisis también, además de todas las que ya dijimos, es narrativa, ¿no? Cada vez queda menos margen en ese sentido. Jorge, quédate para el final, vamos a seguir Dale. esta charlita con los temas que van quedando pendientes. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más Plural.